Durante estas 23 lecciones nosotros hemos estado analizando este concepto del amor de Dios, conectando diferentes puntos desde el Antiguo y Nuevo Testamento, y para este martes 21, en el cual iniciamos a ver a Jesús desde la compasión, vamos a profundizar en este nuevo eje, este que nos ayuda a nosotros a ver a ese Jesús desde una humanidad, pero también desde ese plan divino, el cual se ejecutó, y por el mismo hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser salvos únicamente en Él. Así que busca tu Biblia, mantén esa guía de estudio ahí cerca, porque iniciamos una nueva lección y tú tienes que ser parte. Toda la Biblia nos ha demostrado que Cristo nos ama, que ese plan que Él ideó para nosotros fue ejecutado y con éxito. Hoy nosotros tenemos que tener la certeza de que en Él podemos ser salvos. Y es por esto que bajo el estudio de este lunes 21, como ya usted ha escuchado, vamos a estar comprendiendo a ese Jesús en los evangelios. También veremos algunas alusiones en las cartas paulinas, pero nuestro foco principal va a ser diferentes textos de los evangelios, viendo a esa vida de Jesús, esa vida compasiva, esa compasión que no es meramente una emoción, sino que es una acción, una profunda decisión, la cual hoy nosotros gozamos, que es la salvación. Cuando tomamos el espacio, que te invitamos a ti a hacerlo, así como yo lo hice, e investigamos, porque analizar la Biblia no es solamente ver un conglomerado de textos y leerlo y no prestar atención a los detalles. Eso lo hemos aprendido durante cada una de las lecciones. Cada detalle tiene importancia. Investigamos porque estamos hablando de la compasión dentro del contexto del amor de Dios. Y la compasión va mucho más allá que aquello que nosotros pudiésemos describir con palabras de forma superficial. Es bueno saber también que cuando hablamos de compasión tenemos que irnos directamente a los evangelios, porque en el mismo es donde se describe la palabra compasión con mucha más profundidad al hacerse alusión a Cristo Jesús. La palabra compasión aparece unas 12 veces en los evangelios, y de esas 12 veces, 8 se le atribuye a Jesús a través de una práctica en favor de la humanidad, ya sea los discípulos, aquellos que estaban en necesidades físicas, incluso a los mismos fariseos y aquellos que intentaron y mataron a Jesús, y de igual forma se externa a nosotros a través de la salvación. Hablar de la compasión en este término griego, el cual veremos un poco más adelante en los diferentes textos de los evangelios, es ver una compasión con un significado que va desde la profundidad. Y no sé si ustedes, al igual que yo, en algún punto algo como que sentimos desde dentro, que nos constriñe, nos hace estar aferrados, nos hace amar. Eso justamente es lo que sentía Jesús. Y para poder comprenderlo mucho más, es bueno ver otras referencias. Hablar de la compasión desde la cultura judía, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, tenía una indicación en hacer algo. Y es por eso que usted, cada vez que analiza a Jesús mencionándose tener la compasión, antes o después algo éste había hecho. Hablar de compasión es ver esas emociones, pero no de una forma superficial, sino conectarla directamente a una misericordia, a una empatía. Y cuando vamos a nuestra lección, que te invitamos a ti a tener tu folleto, tu guía de estudio en la mano, nosotros podemos apreciar cómo el autor de la lección el día de ayer conectó a la historia de Oseas y en el día anterior diferentes textos que ejemplifican ese amor de una madre, ese amor profundo. Pero para el día de hoy, el autor comienza, como ustedes están viendo en su pantalla en estos momentos, a hacer referencias directas al apóstol Pablo, el cual da dos textos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 13, en el cual leemos: bendito sea el Dios y Padre. Imagen que ya nosotros vimos hace 2 días, pero desde la perspectiva del amor profundo de la madre. En este caso, en 1 de Corintios, se está refiriendo a Dios Padre, el cual estuvo con Dios Hijo
y a través de Dios Hijo depender de Él, pues pudo ser victorioso y retornar a la gloria a la cual había entregado para salvarnos a nosotros. Seguimos leyendo. Bendito sea el Dios y Padre, ese nuestro Señor Jesucristo, conectando a Jesús que es uno con nosotros. Padre, el cual es de misericordia. Padre, el cual nos da toda consolación. Ya cuando vamos a nuestro texto original, del que previamente hemos leído, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, vemos cómo se hace esa alusión directa. Bendito el Dios, quien este mismo es el Padre, este es el Señor, pero ese es nuestro, esa primera persona. Ese es Jesucristo, ese es el ungido, el único en el cual nosotros tenemos la fe y la esperanza de ser restaurado. Ese es el de la misericordia. Esa misericordia que ya te explicamos va mucho más allá de una emoción. Es estar contrito, es sentir tanto que hacemos en beneficio a aquel el cual tiene una necesidad. Ese es el Dios de consuelo. Ese consuelo es el de la restauración. A eso es lo que el apóstol se quería referir. Cuando vamos a nuestro segundo texto, encontrado en Efesios, su capítulo 2, versículo 4, leemos lo siguiente. Pero Dios, que es abundante, cuando hablamos de riqueza, hablamos de abundancia, y que solamente en el Padre es que está la misericordia, porque Él es que la produce, siendo esta una característica de su carácter, porque es Dios quien es rico en misericordia, el que por su amor nos ama a nosotros. Y ya yendo a nuestro texto original, nosotros podemos reafirmar eso que ya hemos mencionado, pero al ver el verbo de que está siendo misericordioso, está siendo rico en misericordia, no es algo de que Él hizo anteriormente, es que está presente, está activo. Y ese participio, ya lo hemos analizado, conecta a algo específico. Él es misericordia. Él se constriñe por nosotros. Él realmente nos ama. Y al entender eso, entonces nosotros sabemos que es a través de Él que ese amor llega a nosotros, porque solamente por Él nosotros nos podemos mantener en la vida. Y ya habiendo mencionado estas cartas del apóstol Pablo, estos dos contextos donde vemos que es Dios el que produce la misericordia y es Dios que voluntariamente la otorga a nosotros, vemos que en varias parábolas, como usted ve en su pantalla, Cristo mismo es nuestro referente de la misericordia. Y es interesante leer lo que el autor coloca, porque además de utilizar el lenguaje que previamente ya hemos mencionado, se ilustra una compasión divina, la cual está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero en los evangelios, en los textos que ahora vamos a estar leyendo, se ejemplifica mucho más. Dios es compasivo con nosotros. Dios realmente, nosotros le importamos. Y eso es bueno que hoy tú lo lleves claro. Dios se apasiona tanto en ti que no solo entrega a su Hijo, sino que a pesar de tú aún no aceptarlo, Él sigue insistiendo. Dios Espíritu sigue insistiendo en hablarte, en que tú te arrepientas, en que yo me arrepienta, porque solamente es así que nosotros vamos a tener la vida. Leemos algunos textos y conectamos cada una de las palabras. Mateo capítulo 9, versículo 36, el autor nos indica: y al ver las multitudes, fíjense lo que hizo Jesús. Este tuvo compasión de ellas, porque las mismas estaban en una condición, y era que estaban desamparadas, estaban dispersas, estaban como esas ovejas las cuales no tienen pastor. Y varias lecciones atrás nosotros estudiamos y vimos cómo el Señor deja las 99 en el lugar seguro y va y busca a aquella la cual se está perdiendo. Y al ir a nuestro contexto original, podemos entender lo siguiente. Mientras Jesús se mantenía activo viendo a esta multitud, a esa cantidad de personas, siente compasión, siente esa sensación constricta desde dentro hacia afuera. Se interesa por la humanidad, se interesa por aquellos que se están perdiendo. Y esta palabra es muy relevante. Jesús se interesa por ellos,
pero Jesús también se interesa por ti. Porque estos, los cuales estaban amontonados, estaban de aquí hacia allá, estos, como presenta el texto bíblico, estaban siendo lanzados como ovejas. Fíjense lo que presenta el verbo, lanzados. Estaban andando a la ligera, estaban sin esperanza. Porque lo que el texto aquí nos quiere presentar es esa esperanza, esa victoria que Jesús tuvo sobre el pecado, la cual quiere otorgarnos a nosotros. Cuando nosotros andamos por la vida sin Jesús, y es a lo que Jesús se está refiriendo en este texto, cuando andamos sin esperanza, cuando tú y yo no tenemos en quién confiar, cuando no entendemos lo que hizo Jesús y que lo hizo por ti, lo hizo por mí, nosotros estamos en un mundo sin sentido. Y Jesús, entendiendo eso, constriñéndose, amando a la multitud, amándote a ti y a mí, Jesús hizo algo, porque la misericordia genuina, esa misericordia que mueve a todo nuestro ser, tiene que terminar en una acción. Así que te invitamos a ti a aprender de Jesús, a tener misericordia por tu prójimo, a amar a tu hermano, a amarlo a tal punto que esa compasión te mueva a ti a perdonarlo, a restaurarlo, a conectarlo a Jesús. Cuando seguimos estudiando nuestra lección, que vamos a nuestro próximo texto, Mateo 14:14, nosotros leemos lo siguiente: y saliendo Jesús, 5 capítulos más adelante, vio a otra multitud. Fíjense que Jesús siempre iba y se encontraba con multitudes, y este no solo las veía, sino que tuvo compasión de ellas. ¿Y qué pasó después? Jesús entonces inició y sanó a aquellos que estaban enfermos. La compasión tiene por obligación que moverte a algo, y lo repetimos una y otra vez, porque después de hoy no hay excusa para usted no ser compasivo con su prójimo y demostrarlo a través de las acciones. Y ya finalizando con nuestros últimos dos textos, tanto en Marcos capítulo 1, versículo 41, donde Jesús se encuentra con este leproso. Y me gusta mucho cuando nosotros vamos a nuestro contexto original, que podemos analizar desde el versículo 40 al 41 para así conectarlo. Y viniendo este leproso, fíjense en la progresión del versículo, es el leproso que va a Jesús. Y de forma presente, suplicaba, reconociendo de forma humilde que solamente era Jesús que podía restaurarlo. Y como él se lo sabía, se arrodilla, se mantiene en el suelo, se humilla, porque reconoce que la restauración viene de la compasión de Jesús. Y no solamente se arrodilla, sino que de forma presente, le está diciendo: si tú quieres, yo sé que tú eres capaz. Ahora yo quiero que tú seas el que decidas limpiarme. Yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que estoy mal, yo reconozco que estoy en esta condición. Ahora bien, ¿quieres restaurarme? ¿Y qué ustedes piensan que Jesús le respondió? Vamos al versículo 41, que es el texto del estudio. Y Jesús, movido por lo que Él es, por su carácter, tuvo compasión del leproso. Y fíjense, Jesús extiende la mano y lo toca. Y ese que estaba enfermo, de forma presente, se mantuvo limpio. Y fue una orden. Jesús no fue a negociar. Fíjense cómo aparece el verbo. Un imperativo. Jesús le dijo: sé limpio. Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, por obligación, nosotros tenemos que estar limpios, porque es una orden divina. Vemos que Jesús nos muestra. Comprendemos más ese amor de Dios. Dios en verdad nos ama. Dios en verdad quiere restaurarnos. Pero es decisión nuestra aceptar eso que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ya hemos visto cómo cada uno de los personajes, y el autor de la lección presenta otros detalles que te invitamos a ti a verlo. Cada uno de los personajes demostró y hizo su parte. Dios es el que tiene la compasión. Dios la demuestra. Dios es el que tiene la compasión. Dios la demuestra a nosotros, pero hay un factor humano el cual necesita accionar. Y nosotros confiamos que a la luz de todas estas lecciones, usted va a hacer la parte que le corresponde. Arrepiéntete de corazón. Acepta la compasión del Señor.
porque Jesús se compadece y Jesús hoy nos quiere restaurar. Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección. Un Dios celoso. Allá te veo.